Comenzamos aquí en pregunta. ¿Usted no considera a los psíquicos o al yoga como eficaces? Los yogas intentan extinguir el dolor por medio de la meditación. Reducen el egoísmo y se ponen en el estado de un animal o planta, o una planta. Naturalmente, la persona disminuye su sufrimiento al entrenarse a sí mismo a desear menos. Sin embargo, esto solo es verdad hasta cierto punto. Cuando el egoísmo pasa a un umbral determinado, la persona ya no es capaz de seguir estas metodologías, la supera. Hoy en día, el interés en el yoga y en otras técnicas orientales se cultiva en círculos sociales de moda en vez de realmente existir y trabajar. Ya hemos superado esta etapa en el actual desarrollo de egoísmo. Pregunta: ¿qué pasa con los medios sociales de lucha, como las organizaciones comunitarias y laborales? Ningún sistema social es capaz de satisfacer el creciente egoísmo. Usted no puede encarcelar ni curar a todos. El problema debe arreglarse desde su raíz. Pregunta: ¿qué le podemos dar a la persona que siente tal vacío interior? Las personas son egoístas. Tan solo una forma de análisis está en funcionamiento en ellos: lo amargo, malo y dulce, bueno, en lugar de lo malo, falso y verdadero, bueno. A la persona no le importa si algo es verdadero o falso. Lo más importante para él es si algo es dulce. Entonces lo asocia con la categoría de verdadero, bueno. Si una persona siente algo amargo o malo, entonces buscará una justificación que le permitirá llamar a la fuente de esta sensación falsedad o maldad. Basta con mirar a los políticos hacer malabares con estas nociones. Pregunta: el narcotráfico es ahora un sistema internacional que socava a los jóvenes y la moda trabaja junto con este sistema. También existe el ERJ, el negocio del vodka en Rusia. Parece ser el segundo en utilidades después del petróleo. Podemos hablar mucho y durante mucho tiempo sobre el desarrollo espiritual y la manera interna de satisfacer el egoísmo, pero los narcotraficantes tienen un recurso más poderoso. El opio ha sido conocido por la gente durante 2000 o 3000 años. En el Oriente, este ha sido una cultura de muchos siglos. Simplemente no había necesidad de eso antes, pero ahora el egoísmo ha aumentado y ya no recibe satisfacción. Por lo tanto, se recurre a la cancelación de la percepción de la vacuidad. Con el fin de evitar tener que temer por nuestros hijos, debemos darles la educación correcta, y esto debería comenzar a los 6 años de edad en lugar de los 16. Mire a sus hijos que estudian la Kabbalah. Mire cómo reaccionan a todas las trivialidades de moda y la forma en que están protegidos contra todos estos problemas, que son pequeños para ellos. La persona hace por primera vez la pregunta sobre el sentido de la vida a los 6 o 7 años de edad. Si no le damos respuesta, entonces comienza a buscarla en todas partes, incluso en las drogas. Él sigue automáticamente a sus compañeros, pensando que saben lo que es correcto, y su medio ambiente le influencia. Por otro lado, si creemos en él un claro entendimiento sobre el mundo, si creamos en él un claro entendimiento sobre el mundo, a fin de alcanzar este objetivo, entonces daremos a su egoísmo la oportunidad para desarrollarse y satisfacerse. Así cosas como las drogas no le importarán. En general, todos los intentos de curar las enfermedades sociales, o sea, causadas por el crecimiento del egoísmo, con métodos sociales no producirán ningún resultado. Solo alargarán la cantidad de tiempo que le tomará a la gente darse cuenta de su incapacidad de ir contra la naturaleza.
Solo la fuerza superior que desciende hacia la persona que estudia el Zohar creará en él el uso correcto de egoísmo, y la persona sentirá placer de aquella en toda su magnitud al percibir los mundos superiores, la eternidad y el infinito. Pregunta. Acerca de las donaciones de sangre. Pregunta. ¿Influye acaso en la persona que dona la sangre y en la que la recibe? La sangre se verifica con índices médicos regulares, y si coinciden los dos de acuerdo a sus índices animalistas, entonces la sangre es adecuada para el cuerpo de la persona. No tiene relación con el alma. Se le puede coser un brazo a una persona, o una cabeza, corazón, hígado o cualquier otra cosa, incluso una parte del cuerpo de su enemigo. No obstante, usted tendrá los mismos atributos de antes. Los deseos de la persona son sus atributos puramente espirituales o su llenado espiritual. Esto puede ser comparado con un CD espiritual, como en una computadora que se coloca en nuestra carne y se expresa a través de nuestro cuerpo. El cuerpo fisiológico no tiene atributos espirituales. Debe simplemente ser saludable de acuerdo a su índice fisiológico. Basándose en estos índices, podemos cambiar mutuamente las partes. Podemos cambiar algunas o todas las partes del cuerpo y nada va a cambiar. Pido disculpas por el ejemplo un poco burdo. Tomamos a una persona, la dividimos en partes y la reemplazamos con partes de diferentes personas. Naturalmente, el alma seguirá siendo la misma, a pesar de que todas las partes del cuerpo sean nuevas. Tenemos que tomar una parte del cuerpo anterior y decir que esta pequeña parte es la más importante del cuerpo anterior. Todas las otras partes se añadieron a este, lo que significa que se trata de una adición. Ahora surge la pregunta, ¿qué debo de tomar del cuerpo anterior para que sea lo más importante en relación a las partes adicionales? Pregunta, tal vez las otras partes serán las más importantes y lo que resta será la adición. Hace 30 o 40 años todo el mundo estaba convencido de que el corazón era el alma de la persona, sus sentimientos o su yo. Ahora entendemos que el corazón puede ser sustituido, pero no la cabeza. Tal vez viviremos el día en que la gente hará lo mismo con la cabeza. La cabeza es un mecanismo de cálculo o computadora. Ella recuerda, aprende y acumula experiencia, pero en realidad es simplemente una máquina que calcula la manera más cómoda para lograr lo que el alma quiere. No es nada más que eso. Es decir, la cabeza no es más que una, entre comillas, computadora. Naturalmente, si queremos reemplazar la computadora, adquirimos otra más productiva, con mayor memoria, mayor velocidad y otras características. Sin embargo, todo depende solo del programa que actúa en la computadora. Este programa está determinado por el alma. La computadora solo lleva a la acción este programa con la velocidad de que es capaz. Es decir, si no estoy en condiciones de funcionar después de haber sufrido un accidente de coche, nada se puede hacer. El alma está en funcionamiento, pero no el cuerpo. Es lo mismo para una computadora. Si tengo fiebre o si me siento mal y mi presión sanguínea aumenta, entonces, naturalmente la concentración de fuerzas espirituales es diferente. Sin embargo, yo trabajo a través del cuerpo, pues estoy dentro de él. Naturalmente, mi trabajo y su eficacia disminuirán. Por lo tanto, una persona debe cuidar de su burro o animal, ya que le ayuda a trabajar. Debe cuidarle en la medida necesaria para estar saludable, para que pueda trabajar espiritualmente. Es decir, debe limpiarlo y mimarlo. En otras palabras, satisfacer sus necesidades. Si usted hace esto por el bien del trabajo espiritual, entonces todo es positivo y se adjuntará al mismo trabajo y meta. Pregunta.
Por un lado, usted ha dicho que no debemos rechazar los placeres de este mundo. Por otro lado, está la llamada, entre comillas, necesidad. ¿Estas cosas se entrecruzan de algún modo? Tengo que relacionarme con los placeres de este mundo y todo lo que hago en este mundo es por necesidad. El nivel de necesidades varía. El rabí Akiva tenía un amigo que perdió todos sus bienes y se fue a la quiebra. Esperando cubrirle sus necesidades, el rabí Akiva compró un palanquín para que 4 personas llevaran a su amigo, que estaba acostumbrado a esta forma de moverse, y el mismo rabí Akiva iba por delante del palanquín. En Gemará se resalta que no se trataba de algo especial para su amigo, sino que era un factor necesario. Para él fue lo mismo que darle a otra persona un trozo de pan. Para él la vida no era nada menos que esto. En otras palabras, no se puede evaluar lo que es y no es necesario. Usted puede recibir todo el mundo, pero usted debe referirse a esto como una necesidad. No lo necesita, pero sus requerimientos cambian y provienen de su aspecto material, que no fue formado por usted ni fue sometido a la acción por usted. Por ejemplo, mi cuerpo quiere comer y beber y le doy lo que quiere. ¿Por qué? El creador lo creó así y por lo tanto eso es lo que quiere. Deje que quiera 1 millón de más cosas. Pero si me relaciono con sus deseos precisamente de esta manera, se llama necesidad. Por lo tanto, la necesidad no requiere que una persona mida 1000 calorías al día, 6 horas de sueño al día y así sucesivamente. La necesidad es una relación, es su relación. Además, dice, la necesidad es su relación. Cuando usted mismo no se relaciona con ello, el cuerpo lo necesita, así que dele lo que necesita. Además, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Si tiene varias inclinaciones, posiblemente debería de darse cuenta de estas, a fin de no terminar aturdido, ya que los pensamientos de cometer un delito son más difíciles que el delito en sí. Asaltan a una persona durante horas y días. Acerca del amor. Pregunta. ¿Puede dar una explicación cabalística del sentimiento de amor? El amor es la percepción de la unión y se alcanza mediante la equivalencia o igualdad de atributos. La ley de la equivalencia de forma es la única ley según la cual el universo entero se mueve y trae todo lo que existe al Creador. La Kabbalah dice que el mayor placer en el mundo es la percepción de la unión con el Creador. Nuestro amor terrestre es simplemente un débil reflejo de este amor superior. Nosotros no percibimos lo que significa ser llenados por el Creador. Pero créanme, está por encima de todas las demás percepciones. El amor verdadero solamente puede ser ilimitado. Sin embargo, si no tiene límites, causa el desagrado del receptor e incluso el odio. Podemos ver esto en la relación de los niños hacia la devota dedicación ilimitada de sus padres. Esto también ocurre en las relaciones amorosas entre hombres y mujeres. Este sistema de relaciones no se produce por casualidad. Por lo tanto, con el fin de dar al hombre la oportunidad de alcanzar el auténtico amor y conservarlo, de manera que el amor no se convierta en aversión e incluso odio, el Creador creó un sistema de interacción en el que el Creador y su amor están inicialmente ocultos del hombre y se revelan solo en la medida del miedo de la persona a perder este amor. Por lo tanto, el primer mandamiento de la Torá es el miedo y el segundo es el amor. Además, el temor no se refiere al temor egoísta a perder el amor. Por el contrario, este es el miedo de ¿he hecho todo lo posible por mi amado? Solo en la medida en que una persona alcanza este tipo de miedo, el Creador se le revela y revela su amor por él. Cuando corrijamos totalmente nuestro egoísmo, mereceremos el amor eterno,
pleno, ilimitado del Creador. De esta manera, al revelar el amor, alcanzamos la manifestación de reciprocidad. Evidentemente, en nuestro mundo, es decir, a los ojos de la persona no corregida, es imposible alcanzar este tipo de sentimiento. Por lo tanto, en el plano terrenal debemos aspirar a ser corregidos. En la medida en que nos hagamos equivalentes al escalón común, el Creador, seremos capaces de amarnos mutuamente como partes de un todo o la única alma general. Adquiriremos la capacidad de ver nuestro verdadero compañero, tanto el espiritual como el físico o terrenal. Juntos seremos capaces de percibir la plena unión con el grado de nuestra ascensión espiritual. Nada une tanto a un hombre y una mujer como estudiar juntos la Kabbalah. Hay una razón para el dicho, entre comillas, marido y mujer, la Shejinah entre ellos. La Shejinah es la presencia divina. De acuerdo con el consejo de mi maestro, yo fomento a que las parejas estudien juntos en casa. Hemos aceptado esto como una práctica constante. Por lo tanto, muchas de nuestras familias pueden presumir de tener la percepción del amor. Queremos que usted tenga lo mismo. Pregunta: ¿cuáles son las razones objetivas para el surgimiento de este sentimiento, el amor? Amor en nuestro mundo y en el mundo cabalístico es una reacción específica a los placeres, es decir, los sentimientos que surgen en nosotros en respuesta a placer recibido. Nuestro amor más ordinario por algo surge como resultado del hecho de que el objeto que amamos contiene placer, una especie de luz o incluso una microdosis de luz. Esta es la única razón por la que nos gusta este objeto. Nos atrae y esta sensación emerge en nosotros. Este objeto pueden ser niños, el sexo opuesto o comida deliciosa. Esto es subjetivo para cada persona, es decir, relativo a los atributos del alma de cada persona. El cabalista o la persona que estudia Kabbalah comprenderá, verá y percibirá que este sentimiento, amor, es más abstracto. Emerge en él hacia la luz o hacia lo que se viste en los objetos de nuestro mundo y causa amor hacia estos objetos, en la persona. Sentirá el sentimiento del amor no solo para el objeto o la cáscara, sino también por la propia luz, que es absolutamente independiente de la cáscara. Por lo tanto, ese amor emerge gradualmente, se transforma en amor a la fuente de todo el universo, hacia la fuente de su alma. Prácticamente todas nuestras canciones de amor, nuestra poesía y todas nuestras emociones, todo esto es nuestro anhelo de la microdosis de luz que hay en nuestro mundo y que brilla sobre nosotros de varias formas de nuestro mundo. Pregunta: ¿está usted diciendo que el amor por una mujer es una cáscara? En la Kabbalah, el más alto nivel que una persona puede tener es ama a tu creador. Esto es, ama la fuente, que es precisamente la fuente de todos los demás placeres. Pregunta: ¿puede un cabalista amar a una mujer o solo al creador? Los atributos de una persona que estudia la Kabbalah se desarrollan y profundizan enormemente. Siente todo el universo en todos sus detalles y siente la parte femenina de sí mismo, tanto que es él precisamente quien es capaz de llegar a la percepción de la mujer, entre paréntesis, que es completamente opuesta en la estructura de su alma a él, a través de la percepción del Creador. Sin la obtención de los mundos superiores, un hombre no es capaz de hacer esto. Es físicamente incapaz. Él no tiene la capacidad, es incapaz de salir de sí mismo y simplemente no puede entender lo que una mujer quiere de él. Esto es imposible para él y no se le debe reprochar por ello. Si quieres que tu marido te ame, haz un cabalista de él. Pregunta:
¿Cuál es la raíz de la moda? ¿Joyería y maquillaje? Los esfuerzos de la persona en cubrirse de cosas bellas vienen de un deseo interno, al igual que todas nuestras acciones. La Kabbalah dice que todo el vestuario son correcciones. Después de su pecado, Adán descubre que carece de ropa. De este modo, una falta le fue revelada, desnudez, o la falta de corrección de su egoísmo. Antes de esto, él no percibía la vergüenza, porque el egoísmo no se había revelado. Como un niño, no sentía vergüenza ante el Creador. En nuestro mundo, el anhelo de cubrirnos proviene de un egoísmo diferente, pues no proviene de la percepción del Creador, más bien viene del anhelo de fama y poder de la persona. Es decir, el vestido y la decoración no proceden del deseo de llegar a ser corregido. En lugar de ello, estos son los deseos del Kli, son los deseos de los Klipot, o entre paréntesis, las fuerzas impuras o los deseos sin corregir. Aspiran a lo externo en vez de a lo interno y se añaden más objetos externos. Le pasa a todo aquel que está conectado a lo externo. Los que aspiran a lo interno hacen justo lo contrario. Se quitan todo, es decir, que no toman en consideración ninguna señal exterior, medallas o símbolos especiales. Pueden caminar en harapos, ya que lo más importante para ellos es el interior. Y esto se debe a que constantemente revelan una mayor profundidad en su interior. En este caso, las cosas interiores de antaño se convierten en las cosas exteriores de la hora, y estas personas se deshacen de ellas. Pregunta: ¿cómo considera usted a la poesía? ¿Cómo considera usted a la poesía y el amor? Me gusta toda expresión de los buenos sentimientos de una persona, porque incluso cuando hablan de manifestaciones animales, veo alabanza al Creador en esto. Todas nuestras canciones, poemas y percepciones generales son la percepción de su luz, la satisfacción de nuestros deseos. Es Él, aunque no revelado y en la forma deseable. El alcanzar lo alto nos da la capacidad de alcanzar placeres que son miles de millones de veces más grandes y constantes, eternos y perfectos. La Kabbalah desarrolla nuestra percepción, o sea, aumenta el Kli hasta el infinito, es decir, ilimitadamente o tanto como queramos. El amor es el pináculo de todos los alcances, es la percepción más alta cuando la persona es unificada con el universo entero. Pregunta: ¿qué es la felicidad? La felicidad es la percepción de la realización de las habilidades interiores de la persona. Solo se le revela plenamente cuando la persona entiende exactamente lo que debe realizar y cómo debería proceder para ello. Además, entiende cuál es su meta, cuán eterna es la meta, y que no depende de nada, que la principal y única cosa en el mundo es comprendida por él ahora mismo. Es decir, la felicidad es la percepción de la cercanía con el Creador, porque esta es la meta de la creación. Es la percepción de movimiento hacia la perfección eterna. ¿Cómo ocurre el llenado? Te diré en qué consiste. La Kabbalah habla de solo una persona. El mundo entero está dentro de él, es decir, el marido, el, la mujer, los niños, el hogar, el creador, el universo y todas las naciones del mundo. Todo esto se encuentra dentro de la persona, pero en forma de distintas fuerzas y atributos en nosotros. Cuando se dice que una persona debe encontrar su otra mitad y debe conectarse con algo, se refiere al hecho de que debe encontrar su clic corregido, debe encontrarle y trabajar con él. No significa que debe encontrar pareja en la cocina o en la cama.
Si describimos cómo la Kabbalah explica todo esto en una forma pura, no se refiere a la familia y el hogar, más bien se refiere a la creación de un cli interno en la persona, o un alma dispuesta que el Creador pueda llenar. Siempre percibimos al Creador dentro de nosotros mismos. Incluso este mundo, es decir, el mundo que percibimos a nuestro alrededor, es la percepción del Creador, pero en el nivel o grado de ocultación que llamamos, entre comillas, nuestro mundo. Tan pronto como una persona comienza a cambiarse a sí mismo internamente y prepara su percepción más para lo espiritual, para una percepción más fina, comienza a ver las fuerzas que están detrás y controlan nuestro mundo. Comienza ya a ver todo lo que ocurre en nuestro mundo como resultado de esas fuerzas. Es decir, se le revelan alturas cada vez mayores o un mayor volumen del universo. Esto solo depende de cómo la persona revela su alma. El método de purificación y preparación del alma para la percepción genuina es llamado Kabbalah o recepción. Esto significa recibir la verdadera percepción del universo. Cuando el universo se le revela completamente a la persona, siente la única fuerza que trabaja siempre en él, y esa fuerza se le llama el Creador. Bala Sulam escribe: si nos hacemos la pregunta sobre el sentido de la vida, sobre el propósito de todos nuestros sufrimientos, sobre el por qué nuestras vidas son tan difíciles, etc., nos daremos cuenta que nadie ofrece una respuesta a esta pregunta. En el transcurso de miles de años, filósofos, sabios y muchas otras personas intentaron, pero no encontraron la respuesta. Por lo tanto, hoy, como hace 1000 años, nos encontramos ante la vida con la misma pregunta y no podemos responderla. Él dice que la respuesta solo puede encontrarse en el alcance del Creador. Entre comillas, prueba y ve lo bueno que es el Creador. Tiene que tratar de revelar el Creador para usted. Después de que Él se revele, percibirá el éxtasis, la perfección, el conocimiento y la eternidad. Antes de eso no. Por lo tanto, si una persona siente la futilidad de su estado, y no importa en qué forma el Creador le envíe estos sentimientos, porque nuestro amargo estado también proviene del Creador, debe entender esto como el llamado del Creador para ir hacia Él. Y luego sigue aquí el significado secreto de la Biblia. Y aquí le dejamos.